Este es nuestro primer servicio de este 2025. Y bueno, estamos muy contentos, estamos felices de tener casa llena, pero de tener también la oportunidad de compartir con usted este mensaje que viene del corazón de Dios. Y bueno, siempre regularmente en los primeros servicios del año o los últimos, cada iglesia, cada ministerio tiene una palabra rema, una palabra con la que ese ministerio caminan durante todo un año. En esta ocasión yo quiero compartir un pasaje, una enseñanza en donde Dios nos revela cuál es esa palabra con la que esta iglesia, donde toda la familia Aviva Altamira estaremos caminando fervientemente, creyendo que esta palabra viene del corazón de Dios. Y para eso, pues tenemos que ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, en el versículo 1, ahí da inicio un pasaje que la verdad, este fue uno de mis primeros pasajes que yo compartí. Son los primeros pasajes o las primeras enseñanzas que yo prediqué hace ya varios años. Y cuando el Señor me estaba mostrando la palabra rema para este año, yo dije: Señor, esa palabra yo la he compartido por mucho tiempo, pero me llamó tanto la atención que en ese pasaje estuviera la palabra que Dios nos da para nosotros como iglesia en este 2025. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, en el versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí quiero detenerme un poco, y lo primero que estamos viendo aquí, bueno, pues es a Jesús teniendo un bendito problema. ¿Y por qué digo bendito problema? Porque bueno, lo vemos a él con la necesidad de compartir el evangelio, pero era tanta la gente que había que no encontraba la manera de cómo hacerlo. Entonces, fíjese bien, porque lo que acabamos de leer dice que él vio dos barcas, y que una de esas barcas era de un hombre llamado Simón, quien después le cambiaría el nombre y sería Pedro, el apóstol Pedro, al que usted y yo conocemos. Entonces, pues él se acerca con este hombre Simón y le dice: ¿sabes qué? Necesito que me prestes una de tus barcas. Ahora, Simón ya había terminado su jornada. Él estaba lavando las redes, y lavar las redes es señal de, en el caso de él, que no había pescado absolutamente nada en toda la noche, pues ya era una señal de rendición. Yo siempre me he imaginado cómo se sentía Pedro en ese momento, cuando él estaba lavando sus redes. ¿Se imagina usted la impotencia de decir: caray, toda la noche lo intenté y no pesqué absolutamente nada? Yo no sé si de pronto ha tenido usted un mal día, si de pronto se ha encontrado usted con que ha metido un chorro de solicitudes y de ninguna le hablan. Yo no sé si de pronto usted llega la hora de cerrar su negocio y usted, algo triste, pero al mismo tiempo con desesperación, con frustración, porque no vendió nada.
Y así tiene que irse a su casa. Y llega usted a su casa y de pronto le preguntan cómo te fue y usted ¿qué va a responder? Pues así estaba Pedro en ese momento. Pedro estaba, no lo dice la Biblia, pero creo que no necesita ni siquiera mencionarlo. Creo que todos podemos darnos cuenta que ese no era un buen momento como para ir y pedirle un favor. Sin embargo, Jesús se acerca con Pedro y le dice, ¿sabes qué? Tengo un problema y necesito que me prestes tu barca. Yo le pregunto, ¿qué le hubiera contestado a usted? Bueno, Señor, yo sé que sí, he oído que eres alguien que hace señales. Sé que eres un profeta, tal vez. Sé que eres alguien famoso. Bueno, me han contado que eres una buena persona, pero sabes, quizás usted le hubiera dicho, estoy cansado. Mi jornada de trabajo ya terminó. O tal vez usted le hubiera dicho, ¿sabes qué? Este no es un buen momento. Ya estoy sin fuerzas, ya no quiero nada, ya me quiero ir a mi casa. Ya lo que quiero es que comience otro día para volver a intentarlo. Posiblemente cualquiera de los que estamos aquí le hubiera contestado eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, dice ahí en el versículo 3, y se lo vuelvo a leer, dice que entrando en una de aquellas barcas, la de Simón, después de que le rogó, dice que estaba enseñando desde esa barca a la multitud. Quiere decir que le dijo que sí. Versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes nuevamente para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y mire, él le dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? Me he puesto a pensar qué fue aquello que movió a Pedro para finalmente hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Y bueno, lo que yo creo es lo siguiente. Pedro escuchó todo el mensaje que Jesús les estaba dando a la gente. Y cuando Pedro escuchó el mensaje del maestro, Pedro dijo, algo hay diferente en este hombre. Y Pedro le creyó. Cuando termina el Señor Jesús de dar su mensaje, le dice, Pedro, yo sé que toda la noche has estado trabajando, sé que no llevas nada para tu casa. Seguramente el Señor sabía las necesidades que Pedro tenía y le dice, quiero que ahora vuelvas nuevamente y metas tu barca mar adentro. Y quiero que lo vuelvas a intentar. Pedro desesperado, pero al mismo tiempo con la fe de lo que él había escuchado minutos antes, le dice, ¿sabes qué? Toda la noche lo intenté. Y vaya que yo soy un buen pescador, a esto me dedico. Pero ahora, como tú me estás enviando, es decir, ahora voy con tu bendición, con esa bendición, con esa palabra, con esa ordenanza que tú me estás dando, es que yo voy. Y de alguna manera, creo que Simón Pedro lo estaba comprometiendo. Bueno, voy a hacer lo que tú me estás diciendo tal cual como me lo estás diciendo. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, esa palabra yo quiero que usted la subraye ahí en su libro, en su Biblia. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, allí hay una palabra clave en el versículo 6. Y habiéndolo hecho. Pastor, yo necesito que me dé un consejo.
Obviamente cuando usted va al pastor y le pide un consejo, el pastor ora a Dios para darle un consejo de parte de Dios. Y si el pastor le da un consejo, ¿qué pasa si usted no lo hace? ¿Qué pasa, joven, cuando tu papá te dice, hazlo de esta manera? Y tú dices, no, ¿cómo me vas a decir tú a mí, papá? ¿Cómo es que yo tengo que hacer las cosas si yo por eso estudié? Y a veces el joven se cree más sabio que sus padres. Y a veces el discípulo se cree más sabio que el maestro. Y a veces nos cuesta trabajo. Mire, a veces no nos cuesta tanto trabajo creer, o sí, pero más trabajo nos cuesta todavía hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Iglesia, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Hágalo. Y quizás, si este año 2025 usted empieza a hacer lo que Dios le ha dicho que haga, seguramente eso le permitirá este año ver a usted la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos un aplauso a Él. Después dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Sabe lo que Jesús estaba haciendo en ese momento? Era algo sobrenatural. Durante toda la noche, Simón Pedro intentó pescar y no pescó absolutamente nada. Y en el momento en el que él va de parte del Señor, no solamente pescó para él, tuvieron que hablarle a otra barca, y las dos, de tanto que habían pescado, hasta se hundían. Iglesia, ¿no será que es esto lo que quizás pueda pasar contigo en este 2025? Amén. ¿No será que el 2024 fue un año donde no pescaste nada? Pero quizás este 2025, si lo que tú haces, lo empiezas a hacer en el nombre del Señor, ¿no será que quizás este año sea un año de sobreabundancia para ti? Amén. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Si ya lo hizo sin Dios en el 2024, ahora hágalo con Dios en el 2025. Mire, ¿qué puede perder? Si el 2024 lo hizo solito con sus fuerzas y no dio resultado, ¿qué más da que lo intente? Pero con el Señor. ¿Qué más da que diga, sabes qué, Señor, sí te voy a creer? Oiga, Pedro pudo haberle dicho, oiga, yo soy maestro, que usted sabe de la Biblia, pero a pescar usted a mí no me va a enseñar, porque yo soy pescador y de los buenos. Yo fui el mejor en mi generación. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Uy, yo siempre he sido jefe en donde quiera que estoy. ¿Y si ahora le da oportunidad al Señor? ¿Qué puede usted perder? Creo que tiene más que ganar que perder. Versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús.
Él necesitaba ver algo sobrenatural para creer. ¿Y no será que quizás estás necesitando ver algo para caer de rodillas? ¿Necesitabas pasar por lo que estás pasando para arrodillarte delante de su presencia? Simón Pedro, al ver todo lo que estaba pasando, porque él sabía, él era pescador. Él sabía que lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo sus ojos en ese momento no era algo normal, no era algo común. Y dijo, ahora sé que este hombre realmente es el Hijo de Dios. Y mire, ahí en el versículo 8, donde él se arrodilla delante de Jesús, le dice, seguimos en el versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Versículo 10, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Iglesia, quiero contarte algo antes de compartirte el siguiente versículo. Antes de que el Señor me llamara hace algunos años, no sé, 6, 7 años, antes de que el Señor me llamara al pastorado, por muchos años, la manera en la que Dios me sustentaba, mi trabajo, era dar conferencias. A eso me dedicaba yo. Y bueno, pues no tenía trabajo todos los días, o sea, yo trabajaba por mi cuenta. Y a veces, bueno, pues daba una capacitación, un curso, o a veces 2 o 3 en una semana, o a veces era una serie de capacitaciones y me aventaba un buen tiempo, pero no era siempre. Entonces, había momentos donde había dinero, pero asimismo, pues después había que pagarlo porque ya había estado también un tiempo sin trabajar. Entonces, yo empecé a ver cómo con los empresarios el Señor me daba gracia. Yo veía que cuando llegaba y daba mis conferencias, había gente que se me acercaba y me decía, hay algo especial en usted, dígame qué es. Y yo les compartía de la palabra de Dios. Y bueno, sé que hay muchas personas que se convirtieron a Cristo cuando yo iba a esas empresas o cuando me contrataban en universidades y yo daba mis conferencias. Y entonces yo llegué a pensar, bueno, seguramente el Señor lo que quiere es usar esa gracia que Él me dio para que otras personas conozcan de Cristo. Pero también le voy a ser honesto, por muchos años mis ingresos o mi trabajo siempre ha sido de estar en contacto con la gente, con el público. Y también como que llega un momento en el que, aún siendo cristiano, y eso creo que mucha gente se va a sentir identificado en esto, porque aunque digan que no, todos aquellos que tienen que ver con algún ministerio donde tiene que salir a flote el talento y la gracia, como que siempre de alguna manera esperamos el reconocimiento de alguien. Y bueno, había etapas muy difíciles y cuando todo se empezaba como a nivelar, porque ya empezaba yo a viajar a otros estados, a otras ciudades y pues iba en avión y llegaba y
y pues ya me hospedaban en muy buenos hoteles. Y bueno, obviamente siempre el reconocimiento de la gente, ¿no? Entonces como que ese reconocimiento pues me hacía sentir bien. Y yo decía, bueno, pues Señor, yo creo que esto es lo que tú quieres que yo haga. Y yo siempre creía, bueno, pues Señor, yo sé, ¿verdad?, que si tú me diste este don es porque me vas a llevar a las naciones. Y eso era lo que yo creía. Hasta que de pronto tuve un año muy difícil. Y recuerdo que en ese año difícil llegó diciembre, y antes de que ese año terminara, yo me encerré con Dios. Y recuerdo que en una habitación solos, él y yo, oré. Y yo recuerdo que esa noche, llorando, le dije, Señor, tú dime qué quieres de mí. Y lo que tú me digas que yo haga, eso voy a hacer. Si realmente tú me vas a usar haciendo lo que yo hago, ¿por qué no me abres puertas? ¿Por qué tengo que pasar momentos tan difíciles? Mira cómo tengo a mi familia. Y recuerdo que esa vez le dije, Señor, no estoy dando un buen testimonio de ti, porque le debo a mucha gente. Llega el día en el que tengo que pagar mi renta y no tengo el dinero. Tienen que pasar días para pagarlo. Y yo le dije, yo ya no quiero vivir así, Señor. Quizás estoy haciendo algo que no es tu voluntad. Y si yo le dije, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Como a los 2 meses, mi pastor me habla y me dice, Heriberto, quiero hablar contigo. Él también me encerró en su oficina y a puerta cerrada me dice, quiero que ores y quiero que ores mucho. Y le digo, sí, pastor, dígame usted cuál es el motivo de la oración. Dice, quiero que ores porque el Señor me está poniendo que tú vayas a abrir un ministerio y creo que el Señor ya te tiene listo para un pastorado. Cuando el pastor me dijo eso, yo sabía que no tenía que orar, porque era la respuesta de lo que yo había hablado con el Señor. Y bueno, casualmente después de ahí me empezaron a llover también ofertas de trabajo, los cuales hasta el día de hoy no he tomado, porque decidí entregarle mi vida de a de veras al Señor. Y no fue como yo quería en un principio, porque el anhelo de mi corazón era viajar a las naciones y que yo llegara a las iglesias o llegara a las empresas y que fuera un hombre muy reconocido y que me dijeran, ahí viene el conferencista o ahí viene el evangelista, no lo sé, pero aquel que viajara, llegara al hotel y que quizás tuviera muchos seguidores en las redes sociales. Bueno, no existían tantas redes sociales en ese tiempo, pero tal vez yo pensé que eso era lo que Dios quería conmigo. Yo jamás pensé que el Señor me fuera a tener encerrado en 4 paredes. Pero tengo que decirte algo. En el momento en el que yo le entregué mi vida al Señor y le dije, yo quiero hacer tu voluntad, y no te lo digo porque lo leí, te lo digo porque lo viví. Hoy te puedo decir que los planes de Dios superan por mucho los anhelos que tú tengas en tu corazón, por muy grandes que sean. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a Dios, dáselo fuerte. Ponme la imagen, por favor, porque ahora viene la palabra rema para esta iglesia. Y la palabra rema está en Lucas capítulo 5, en el versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Déjame la imagen, está bien. ¿Sabe, iglesia? El problema de mucha gente es que no son capaces de dejar todo por seguir al Señor.
Y cuando te digo dejarlo todo, no significa que renuncies a tu trabajo. No significa que tú digas, bueno, a partir de mañana vendo todo y ya no, y me voy a dedicar a lo que ya Dios me diga. Ojo, Pedro fue y echó las redes cuando el Señor le dijo, no antes. Cuando tú vayas a hacer algo, asegúrate que Dios te está mandando. Y quizás, si tú estás escuchando este mensaje aquí o si lo estás escuchando allá, es porque Dios te está diciendo algo que hagas. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Ahora, me llama la atención algo. ¿Ve usted el momento en el que Pedro sigue al maestro? No lo dejó cuando no tenía nada que hacer. No lo dejó cuando estaba en la mayor quiebra de su vida. En el momento en el que Pedro había tenido la mejor pesca, la mayor de muchos años, dice, dejándolo todo. Él decidió dejar a un lado el milagro para seguir a aquel que hace los milagros. Y quizás usted puede estar viviendo lo mismo que viví yo hace algunos años. Porque yo mi lógica decía, bueno, si Dios me dio este talento, pues es porque me va a usar con ese talento. Y yo seguía ensimismado, no sé cómo se diga, pero seguía terco, queriendo hacer eso. Porque si Dios me dio este don, pues por algo me lo dio. Y sí me lo dio, pero para usarlo no como yo quería, sino como Él lo tenía planeado. Amén, amén, amén. Y a lo mejor tú dices, yo estoy muy bien. ¿Como para qué? Yo voy a la iglesia, pero de lejitos, denme tiempo. Yo así estoy bien. Yo voy, escucho y me siento y... Sí, se siente bonito cuando voy y escucho un mensaje y ya. Pero... Ni me digan que me pare, ni me digan que esto, ni que sí, que levante mis manos. ¿Por qué? ¿Quién me va a...? No. Piense, por favor, ¿qué hubiera pasado si cuando Jesús se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, préstame tu barca, porque necesito predicar en ella? Hey, pastor, usted será muy pastor, pero mis cosas son mis cosas. Mi tiempo es mi tiempo. Mi dinero es mi dinero. ¿Quieres ese Jesús para venir y pedirme mi barca cuando yo ya terminé mi trabajo? Estoy bien cansado. Ay, ¿cómo voy a ir a servir el domingo si el domingo es el único día que tengo de descanso? Iglesia, lo que Dios nos está llamando es a que este año usted y yo, aquello que nos pueda estar estorbando para seguirle y servirle, lo hagamos a un lado. Ellos, dejándolo todo, le siguieron. Así que, iglesia, ese es el llamado para la familia de Aviva Altamira. Usted sabe, si quiere seguir lavando sus redes cada mañana, o este 2025 comenzar una nueva aventura, tomados de la mano del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte.